Marc Bloch, Apología para la Historia o el oficio del historiador. Capítulo segundo. La observación histórica. 1. Rasgos generales de la observación histórica. Para empezar, coloquémonos decididamente en el estudio del pasado. Los rasgos más aparentes de la información histórica, entendida en el sentido restringido y usual del término, han sido descritos muchas veces. Se nos dice que, por definición, el historiador se halla en la absoluta imposibilidad de constatar por sí mismo los hechos que estudia. Ningún egiptólogo ha visto a Ramsés. Ningún especialista de las guerras napoleónicas ha oído el cañón de Austerlitz. Por otro lado, no podemos hablar de las edades que nos precedieron, sino a partir de los testigos. Respecto de ellas, estamos en la misma situación que el juez que intenta reconstituir del crimen al que no asistió, o el físico, que obligado a quedarse en la cama por la gripa, no se entera de los resultados de sus experimentos, sino por los informes del asistente de laboratorio. En breve, en contraste con el conocimiento del presente, el conocimiento del pasado es forzosamente indirecto. Que hay en todas las observaciones una parte de verdad, nadie pensará en negarlo. Sin embargo, exigen que las maticemos sensiblemente. Supongamos que un jefe militar acaba de obtener una victoria. Inmediatamente se pone a escribir el relato de ella. Ha concebido el plan de batalla, la ha dirigido. Gracias a la pequeña extensión del terreno, porque decididos a poner todos los triunfos en nuestro juego, imaginamos un encuentro de otros tiempos, concentrado en poco espacio. Pudo presenciar la casi totalidad de la pelea. No dudemos, sin embargo, de que para más de un episodio esencial haya tenido que remitirse a los informes de sus tenientes. En su narración, adoptará la misma conducta que la que había tenido algunas horas antes, cuando estaba en la acción, para adaptar entonces, en cada momento, los movimientos de sus tropas a las vicisitudes del combate. ¿Qué informaciones le habrían sido más útiles? Las imágenes confusas, más o menos entrevistas a través de sus binoculares o los informes que le traían al galope sus correos o sus ayudantes de campo. Rara vez el conductor de hombres se conforma con su propio testimonio, aun cuando se haga tan favorable hipótesis. ¿Qué nos queda de la famosa observación directa, pretendido privilegio del estudio del presente? En verdad, casi siempre esta no es más que un señuelo, al menos tan pronto como el horizonte del observador se amplía un poco. Toda recolección de cosas vistas se compone en gran medida de cosas vistas por otros. Como economista, estudio del movimiento de las transacciones que se hicieron este mes, esta semana. No tengo otro recurso para hacerlo que las estadísticas elaboradas por otros. Como explorador del punto extremo de lo actual, me dedico a sondear la opinión pública sobre los grandes problemas del momento. Hago preguntas, apunto, comparo, cuento las respuestas. ¿Qué me dan estas sino la imagen, más o menos torpe, de lo que mis interlocutores creen pensar o la que quieren presentarme como su pensamiento? Ellos son los sujetos de mi experimento, pero mientras que un fisiólogo que diseca un conejillo de indias percibe con sus propios ojos la lesión o la anomalía que busca, solo conozco el estado de ánimo de mis hombres de la calle a través del cuadro que ellos mismos aceptan proporcionarme. Porque el inmenso tejido de acontecimientos, de gestos y palabras que componen el destino de un gran grupo humano, el individuo no percibe sino un rinconcito, estrechamente limitado por sus sentidos y su facultad de atención, porque además nunca posee la conciencia inmediata de sus propios estados mentales. Todo conocimiento de la humanidad en el tiempo, independientemente de su punto de aplicación, sacará siempre de los testimonios de otros gran parte de su sustancia. A este respecto, el investigador del presente no está mucho más favorecido que el historiador del pasado. Pero hay más. ¿Será cierto que la observación del pasado, aun de un pasado muy remoto, sea tan indirecta? Son muy claras las razones por las cuales la impresión de este alejamiento entre objeto de conocimiento e investigador se impuso con tanta fuerza a muchos teóricos de la historia. Y es que pensaban, ante todo, en una historia de acontecimientos, incluso de episodios. Quiero decir, en una historia que, con razón o sin ella,
no es el momento aún de discutirlo, se preocupa extremadamente por registrar con exactitud los actos, palabras o actitudes de algunos personajes, reunidos en una escena relativamente corta donde se juntan, como en la tragedia clásica, todas las fuerzas de crisis del momento: jornada revolucionaria, combate, entrevista diplomática. Se ha narrado que el 2 de septiembre de 1772 se paseó la cabeza de la princesa Lamballe clavada en una punta de un pico bajo las ventanas de la familia real. ¿Será cierto? ¿Será falso? Pierre Caron, quien escribió un libro de admirable probidad sobre las masacres, no se atrevió a pronunciarse sobre este punto. Si él hubiera podido contemplar el horrible cortejo desde una de las torres del templo, sabría seguramente a qué atenerse. Supongamos que al menos hubiera conservado debidamente en estas circunstancias la sangre fría de un estudioso y anotado inmediatamente sus observaciones, desconfiado no sin razón de su memoria. En semejante caso, no hay duda de que el historiador se siente en una posición un poco humillante respecto del verdadero testigo del hecho presente. Es como si estuviera en la cola de una columna donde las opiniones se transmiten desde la cabeza de fila en fila. No es muy buen lugar para estar bien informado. Hace tiempo, durante un revelo nocturno, vi cómo se transmitía a lo largo de la fila el grito: «¡Cuidado! Hoyos de obuses a la izquierda», y el último hombre recibió el grito bajo la forma: «Hágase a la izquierda», dio un paso hacia ese lado y se desplomó. Sin embargo, existen otras eventualidades. En las paredes de ciertas ciudadelas sirias construidas algunos milenios antes de Cristo, los arqueólogos han encontrado en nuestros días vasijas llenas de esqueletos de niños, embutidas entre las piedras. Como no podemos razonablemente suponer que esos huesos hayan llegado ahí por casualidad, deducimos que nos encontramos frente a restos de sacrificios humanos, realizados en el momento mismo de la construcción y vinculados con ella. Acerca de las creencias que expresan estos ritos, probablemente tendremos que remitirnos a testimonios de la época, si es que existen, o proceder por analogía mediante otros testimonios. ¿Cómo podremos conocer una fe que no compartimos sino a través de los decires de otros? Tal es el caso, cabe repetirlo, de todos los fenómenos de conciencia tan pronto como nos son ajenos. En cambio, en cuanto al hecho mismo del sacrificio, tenemos una posición muy distinta. Es cierto que no lo captamos de manera inmediata, así como el geólogo no percibe la amonita en el fósil que descubre, o el físico el movimiento molecular cuyos efectos descubre en el movimiento browniano. Pero el simple razonamiento que, al excluir cualquier otra posibilidad de explicación, nos permite pasar del objeto verdaderamente constatado al hecho del que este objeto es la prueba, trabajo de interpretación rudimentario muy cercano, finalmente, a las operaciones mentales instintivas, sin las cuales ninguna sensación se volvería percepción. No ha exigido en absoluto la interposición de otro observador entre la cosa y nosotros. Los especialistas del método generalmente han entendido por conocimiento indirecto aquel que no llega a la mente del historiador sino por el canal de diferentes mentes humanas. La palabra, quizá, no ha sido muy bien escogida, se limita a indicar la presencia de un intermediario. No se ve por qué esta cadena tendría que ser forzosamente de naturaleza humana. Sin discutir la palabra, aceptemos, sin embargo, el uso común. En ese sentido, nuestro conocimiento de las inmolaciones murales de la antigua Siria seguramente no tiene nada de indirecto. Ahora bien, muchos otros vestigios del pasado nos ofrecen un acceso igualmente llano. Tal es el caso de la inmensa mayoría de testimonios no escritos y de buena parte de los testimonios escritos. Si los teóricos más conocidos de nuestros métodos no hubieran manifestado hacia las técnicas propias de la arqueología tan sorprendente y soberbia indiferencia, si no se hubieran obsesionado en el orden documental con el relato y en el orden de los hechos, con el acontecimiento, nos habrían orientado menos hacia una observación eternamente dependiente. En las nimbas reales de Ur, en Caldea, encontramos granos de collares hechos con amazonita.
como los yacimientos más cercanos de esta piedra se sitúan en el corazón de la India o en los alrededores del lago Baikal, se llegó a la conclusión de que desde el tercer milenio antes de nuestra era eran las ciudades del Bajo Éufrates las que tenían relaciones de intercambio con tierras sumamente lejanas. La inducción podría parecer buena o frágil. Sea el que sea el juicio que nos formemos de ella, es innegablemente una inducción del tipo más clásico. Se funda en la constatación de un hecho sin que intervenga la palabra de otro. Pero los documentos materiales distan mucho de ser los únicos en tener el privilegio de poder ser aprehendidos de primera mano. Así como el sílex tallado antaño por el artesano de las edades de piedra, un rasgo del lenguaje, una regla de derecho incorporada en un texto, un rito fijado por un libro de ceremonias o representado en una estela, son realidades que captamos y explotamos gracias a un esfuerzo de inteligencia estrictamente personal. Para ello, no necesitamos de ningún otro cerebro humano, de ningún intermediario. Para retomar nuestra comparación anterior, no es cierto que el historiador no tenga otra manera de saber lo que pasa en su laboratorio, sino por los informes de un extraño. Es cierto que nunca llega hasta después de terminado el experimento, pero si las circunstancias le son favorables, el experimento habrá dejado residuos que no le será imposible percibir con sus propios ojos. Por lo tanto, es, en otros términos, a la vez menos ambiguos y más comprensivos, como conviene definir las indiscutibles peculiaridades de la observación histórica. Como primer rasgo, el conocimiento de todos los hechos humanos en el pasado y de la mayoría de ellos en el presente tiene que ser un conocimiento por huellas, según la afortunada expresión de François Simiant. Trátese de los huesos amurallados en los baluartes sirios, de una palabra cuya forma o uso revela una costumbre, o del relato escrito por el testigo de una escena antigua o reciente. ¿Qué entendemos en efecto por documento sino una huella, es decir, la marca de un fenómeno que nuestros sentidos pueden percibir, pero imposible de captar en sí mismo? Poco importa que el objeto original resulte por la naturaleza inaccesible a la sensación, como el átomo cuya trayectoria se ha hecho visible en la cámara de Wilson. Poco importa que el objeto se haya transformado con el tiempo, como el helecho podrido desde hace milenios cuya huella subsiste en el bloque de hulla, o como las solemnidades que han caído en desuso y que vemos pintadas y comentadas en las paredes de los templos egipcios. En ambos casos, el procedimiento de reconstitución es el mismo y en todas las ciencias ofrece de ello múltiples ejemplos. Pero el hecho de que muchos investigadores de todo tipo no puedan captar ciertos fenómenos centrales, sino a través de otros fenómenos que se derivan de los primeros, no significa en modo alguno que haya entre ellos una perfecta igualdad de medios. Puede ser, como el físico, que tengan el poder de provocar ellos mismos la aparición de esas huellas, pero puede ser, al contrario, que se vean obligados a esperarla del capricho de las fuerzas sobre las que no pueden mínimamente influir. En uno u otro caso, su posición será, por supuesto, totalmente diferente. ¿Qué sucede con los observadores de los hechos humanos? Aquí las cuestiones de fecha recuperan sus derechos. Parece bastante obvio que en todos los hechos humanos algo complejos escapan a la posibilidad de una reproducción o de una orientación voluntarias. Regresaremos sobre este punto más adelante. Es cierto que las medidas más elementales de sensación hacia los textos más refinados de la inteligencia o la emotividad, existe una experimentación psicológica, pero de hecho, esta solo se aplica al individuo. La psicología colectiva le es casi completamente rebelde. Suponiendo que se pueda, nadie se atrevería a suscitar deliberadamente el pánico o en un movimiento de entusiasmo religioso. Sin embargo, cuando los fenómenos estudiados pertenecen al presente o al pasado más cercano, el observador, aunque no pueda obligarlos a repetirse o incidir a su voluntad en su desarrollo, no se encuentra tan desarmado frente a sus huellas. Puede literalmente dar existencia a algunas de ellas. Se trata de informes de los testigos.
El 5 de diciembre de 1905 era tan imposible como hoy que se repitiera la experiencia de Austerlitz. Sin embargo, ¿qué habían hecho en la batalla tal o cual regimiento? Si Napoleón hubiera querido informarse sobre ello algunas horas después de cesar el fuego, 2 palabras le habían bastado para que uno de sus oficiales le entregara un informe. ¿Pero acaso se ha hecho alguna relación pública o privada de este tipo? ¿Se habrían perdido las que se escribieron? Por más que nos hagamos la misma pregunta, esta correrá el riesgo de permanecer eternamente sin respuesta, junto con otras mucho más importantes. ¿Qué historiador no ha soñado, como Ulises, que podía alimentar las sombras con sangre a fin de interrogarlas? Pero los milagros de la Necuya ya pasaron de moda y no tenemos otra máquina para remontar el tiempo sino la que funciona en nuestro cerebro, con los materiales que nos proporcionan las generaciones pasadas. Probablemente tampoco habría que exagerar los privilegios del estudio del presente. Imaginemos que todos los oficiales, que todos los hombres del regimiento hayan fallecido, o simplemente que entre los sobrevivientes ya no se encuentren testigos cuya memoria o facultades de atención sean dignos de crédito. En este caso, Napoleón no hubiera estado más favorecido que nosotros. Cualquiera que haya participado en una gran acción, aunque sea con el papel más humilde, sabe perfectamente que puede ser imposible precisar un episodio, a veces capital, al cabo de unas cuantas horas. Cabe agregar que todas las huellas no se prestan, con la misma docilidad, a esa evocación posterior. Si en noviembre de 1942 las aduanas han descuidado el registro diario de la entrada y salida de mercancías, en diciembre no tendré prácticamente modo alguno de evaluar el comercio exterior del mes anterior. En una palabra, entre la encuesta sobre lo lejano y la encuesta sobre lo inmediatamente próximo, una vez más, la diferencia no es sino una diferencia de grado. No afecta a los métodos en profundidad, no por ello carece de importancia y conviene sacar las consecuencias de este fenómeno. El pasado es por definición algo dado que ya no será modificado por nada, pero el conocimiento del pasado es una cosa en progreso que no deja de transformarse y perfeccionarse. A quien dudara de ello, bastaría con recordarle lo que hemos presenciado desde hace más de un siglo. Inmensos lienzos de la humanidad salieron de las brumas. Egipto y Caldea sacudieron sus sudarios. Las ciudades muertas de Asia Central revelaron sus lenguas que ya nadie sabía hablar, sus religiones desde hace tiempo apagadas. Toda una civilización ignorada acaba de levantarse de su tumba a orillas del Indo. No es todo, y la ingeniosidad de los investigadores que indagan aún más en las bibliotecas, que abren en los viejos suelos nuevas zanjas, no trabaja sola, ni quizá con la mayor eficacia para enriquecer la imagen de los tiempos cumplidos. Varios procedimientos de investigación desconocidos hoy, hasta el día de hoy, también han surgido. Sabemos mejor que nuestros antecesores cómo interrogar las lenguas acerca de las costumbres, las herramientas, acerca del obrero. Hemos aprendido, sobre todo, cómo profundizar en el análisis de los hechos sociales. El estudio de las creencias y los ritos populares apenas se está desarrollando en sus primeras perspectivas. La historia de la economía, con la que Cournot, al enumerar antaño los aspectos diversos de la investigación histórica, no tenía siquiera idea. Empieza apenas a constituirse. Todo esto es cierto y despierta las mayores esperanzas, aunque no ilimitadas. Ese sentimiento de progresión verdaderamente indefinida que da una ciencia como la química, capaz de crear hasta su propio objeto, nos es vedado. Y es que los exploradores del pasado no son hombres del todo libres. El pasado es su tirano. No se les permite conocer de él sino lo que él mismo les proporciona, conscientemente o no. Nunca podremos saber una estadística de precios de la época merovingia, porque ningún documento registró estos precios en cantidad suficiente. Nunca podremos penetrar la mentalidad de los hombres del siglo VI europeo, por ejemplo, como lo hacemos en la de los contemporáneos de Pascal o Voltaire, de aquellos que no tenemos ni cartas privadas ni confesiones,
Solo tenemos de algunos de ellos malas biografías en el sentido convencional. Por esta laguna, toda una parte de nuestra historia tiene forzosamente el aspecto algo exangüe de un mundo sin individuos. No nos quejemos demasiado. En esta estrecha sumisión a un destino inflexible no estamos, nosotros, pobres adeptos, a menudo burlados por las jóvenes ciencias humanas, peor dotados que muchos de nuestros colegas que se dedican a disciplinas más antiguas y más seguras de sí mismas. Es tal la suerte común de todos los estudios cuya misión es la de escrutar fenómenos pasados, y el prehistoriador que carece de escritos no es más capaz de restituir las liturgias de la edad de piedra que el paleontólogo. Supongo, de restituir las glándulas de secreción interna del plesiosauro, del que no queda más que el esqueleto. Siempre es desagradable decir, no sé, no puedo saber. Solo se puede decir después de buscar enérgica, desesperadamente, pero hay momentos cuando el deber más imperioso del científico es, después de intentarlo todo, resignarse a la ignorancia y confesarlo honestamente. 2. Los testimonios. Heródoto de Turios expone aquí el resultado de sus investigaciones para que las cosas hechas por los hombres no se olviden con el tiempo y para que grandes y maravillosas acciones, realizadas tanto por los griegos como por los bárbaros, no pierdan su esplendor. Así empieza el libro más antiguo de historia que haya llegado en el mundo occidental hasta nosotros de manera no fragmentada. A su lado, coloquemos, por ejemplo, una de esas guías del viaje al más allá de los egipcios, que los egipcios, de la época de los faraones, introducían en las tumbas. Frente a frente tenemos los tipos mismos de dos grandes clases entre las cuales se reparte la masa, inmensamente variada, de los documentos que los historiadores tenían en el pasado a su disposición. Los testimonios del primer grupo son voluntarios, los otros no. En efecto, cuando para informarnos leemos a Heródoto o a Froissart, las memorias del mariscal Joffre o los comunicados perfectamente contradictorios que dan en estos días los periódicos alemanes y británicos sobre el ataque de un convoy en el Mediterráneo, ¿qué hacemos sino conformarnos exactamente con lo que los autores de estos escritos esperaban de nosotros? Al contrario, las fórmulas de los papiros de los muertos solo estaban destinadas a ser recitadas por el alma en peligro y oídas únicamente por los dioses. El hombre de los palafitos que tiraba los desechos de su comida en el lago cercano donde el arqueólogo lo remueve hoy en día, solo quería limpiar la basura de su cabaña. La bula de exención pontificia solo se conservaba cuidadosamente en los cofres del monasterio para poder ser blandida entre un obispo importuno en el momento preciso. Ninguno de estos comportamientos tenía el objetivo de instruir la opinión contemporánea o a los historiadores futuros. Cuando, en el año de gracia de 1942, el medievalista hojea los archivos a la correspondencia comercial de los Sedamos de Luca, comete una indiscreción que los Sedamos de nuestros días calificarían duramente, si los historiadores tomaran las mismas libertades con sus cartas archivadas. Ahora bien, las fuentes narrativas, para usar el francés, algo barroco de la expresión consagrada, es decir, los relatos deliberadamente destinados a informar a los lectores, no han dejado, por cierto, de prestar una valiosa ayuda al investigador. Entre otras ventajas, son por lo general las únicas que proporcionan un marco cronológico algo serio. ¿Qué no darían el prehistoriador o el historiador de la India para disponer de un Heródoto? Pero que no quepa duda alguna, en la segunda categoría de testimonios, en los testigos involuntarios, es donde la investigación histórica, a lo largo de sus avances, ha depositado cada vez su confianza. Comparen la historia romana tal y como la escribía Rollin o incluso Niebuhr con la que propone cualquier manual contemporáneo. La primera extraía la mayor parte de su sustancia de Tito Livio, Suetonio o Floro,
mientras que la segunda se construía en gran parte a golpe de inscripciones, papiros y monedas. Solo así se han podido reconstruir trozos enteros del pasado, toda la prehistoria, casi toda la historia económica, casi toda la historia de las estructuras sociales, y hasta en el presente. ¿Quién de nosotros no preferiría tener entre sus manos algunas piezas secretas de las cancillerías, algunos informes confidenciales de jefes militares, en vez de todos los periódicos de 1938 o 39? No es que los documentos de este tipo estén más que otros exentos de error o mentira. No faltan las bulas falsas. No todas las relaciones de embajadores dicen la verdad, ni tampoco las cartas comerciales. Pero si existe alguna deformación, al menos esta no ha sido concebida especialmente para la posteridad. Sobre todo, estos indicios que el pasado deja caer sin premeditación a lo largo de su camino no nos permiten suplir únicamente los relatos cuando estos faltan o controlarlos si su veracidad es dudosa. Alejan de nuestros estudios un peligro más mortal que la ignorancia o la inexactitud, el de una esclerosis irremediable. Sin su ayuda, en efecto, no veríamos inevitablemente al historiador, cada vez más que estudia a las generaciones desaparecidas, volverse de inmediato preso de los prejuicios, de las falsas prudencias, de las miopías que habían afectado la visión misma de esas generaciones. No veríamos, por ejemplo, al medievalista conceder una mínima importancia al movimiento comunal con el pretexto de que los escritores de la Edad Media eran poco propensos al respecto, o desdeñar los grandes impulsos de la vida religiosa por la simple razón que ocupan, en la vida narrativa de la época, mucho menos espacio que las guerras de los varones. En una palabra, no veríamos a la historia, para retomar una antítesis muy apreciada por Michelet, dejar de ser la exploradora cada vez más atrevida de las edades pasadas y convertirse en la alumna eterna e inmóvil de sus crónicas. No solo es eso, sino hasta los testimonios más decididamente voluntarios, los que los textos nos dicen explícitamente ha dejado de ser hoy en día, el objeto preferido de nuestra atención. Por lo general, nos apasiona más lo que nos dejan entender sin haberlo querido decir. ¿Qué es lo más instructivo que descubrimos en San Simón? Sus informaciones, a menudo inventadas, sobre los acontecimientos del reino, o a la luz asombrosa que arrojan las memorias sobre la mentalidad de un gran señor de la corte del Rey Sol. Al menos las 3/4 partes de las vidas de los santos de la Alta Edad Media son incapaces de enseñarnos algo sólido sobre los piadosos personajes, cuyo destino pretenden evocarnos. Pero si al contrario, las interrogamos sobre los modos de vivir y pensar propios de las épocas en las que fueron escritas, cosa que la hagiografía no tenía ni el más mínimo deseo de exponernos, nos parecerán de un valor inestimable. En nuestra inevitable subordinación al pasado, siempre condenados a conocerlo exclusivamente por sus huellas, nos hemos, por lo tanto, liberado de algo. Hemos conseguido saber de él mucho más de lo que había tenido a bien darnos a conocer. Pensándolo bien, es un gran desquite de la inteligencia sobre lo dado. Pero desde el momento en que ya no nos resignamos más a registrar pura y llanamente las palabras de nuestros testigos, desde el momento en que nos proponemos hacerlos hablar, aún contra su voluntad, más que nunca se impone un cuestionario. Tal es efectivamente la primera necesidad de toda investigación histórica bien llevada a cabo. Mucha gente, e incluso al parecer ciertos autores manuales, se forma una imagen extraordinariamente cándida del curso de nuestro trabajo. En principio, dirían con todo gusto, están los documentos. El historiador los reúne, los lee, se esfuerza por pensar en su autenticidad y veracidad. Después de ello, y solamente después de ello, los pone a trabajar. Pero por desgracia, ningún historiador jamás ha procedido así, aunque acaso haya creído en hacerlo. Porque los textos o documentos arqueológicos, aun los que aparentemente son más claros y más fáciles, solo hablan cuando uno sabe interrogarlos.
Antes de Bushir de Perth, abundaban los sílics como hoy en día en las tierras del aluvión del Soma, pero faltaba quien los interrogara y no había prehistoria. Como viejo medievalista que soy, confieso no conocer lectura más atractiva que la de un cartulario. Y es que sé más o menos qué preguntarle. En cambio, una compilación de inscripciones romanas me dice poco. Mal que bien puedo leerlas, pero no sé qué solicitarles. En otros términos, cualquier investigación histórica supone, desde sus primeros pasos, que la encuesta ya tenga una dirección. En el principio está la inteligencia. Nunca, en ninguna ciencia, la observación pasiva ha producido algo fecundo, si es que esto es posible. No nos dejemos engañar. En ocasiones puede ocurrir que el cuestionario sea puramente instintivo, pero sin embargo existe. Sin que el trabajador tenga conciencia de ello, los puntos del cuestionario son dictados por las afirmaciones o dudas que sus experiencias anteriores inscribieron oscuramente en su cerebro, por la tradición, el sentido común, es decir, con demasiada frecuencia por los prejuicios comunes. Nunca se es tan receptivo como se cree. Así, el peor consejo que se le puede dar a un principiante es que espere, en una actitud de aparente sumisión, que el documento lo inspire. Por esa vía, más de una investigación de buena voluntad ha sido condenada al fracaso o a la insignificancia. Por supuesto, esa selección racional de preguntas tiene que ser sumamente flexible, susceptible de recoger a lo largo del camino una multitud de elementos nuevos y abrirse a todas las sorpresas, tal como un imán que desde el comienzo atrae las limaduras del documento. El explorador sabe de antemano que no seguirá un punto por punto del itinerario que se había fijado. Sin embargo, de no tenerlo, correrá el riesgo de errar eternamente a la aventura. La diversidad de los testimonios históricos es casi infinita. Todo lo que el hombre dice o escribe, todo lo que fabrica, todo lo que toca, puede y debe informarnos acerca de él. Es curioso constatar hasta qué punto las personas ajenas a nuestro trabajo evalúan imperfectamente la extensión de esas posibilidades, y es que siguen teniendo en mente una idea muy obsoleta de nuestra ciencia, la de la época en que no se sabía leer más que los testimonios voluntarios, reprochando a la historia tradicional dejar en la sombra fenómenos considerables, que sin embargo traen mayores consecuencias y son más capaces de modificar la vida futura que todos los acontecimientos políticos. Paul Valéry propone el ejemplo de la conquista de la Tierra por la electricidad. En esto se aplaudirá con gusto. Por desgracia, es demasiado cierto que este inmenso tema no ha dado lugar aún a ningún trabajo serio. Pero cuando, impulsado de alguna manera por el exceso mismo de severidad con que justifica la falta que acaba de denunciar, Paul Valéry agrega que estos fenómenos escapan necesariamente al historiador porque prosigue, ningún documento los menciona expresamente. La acusación, al pasar del científico a la ciencia, se equivoca de dirección. ¿Quién puede creer que la industria eléctrica no tiene sus archivos, sus estados de consumo, sus mapas de extensión en las redes? Los historiadores, dice usted, no se han preocupado hasta ahora por interrogar estos documentos. Cometen, ciertamente, un gran error, al menos que la responsabilidad incumba a los guardianes, quizá demasiado celosos de tantos hermosos tesoros. Tenga paciencia, la historia no es todavía lo que debería ser. No por eso, la historia, tal y como se puede escribir, debe cargar con los errores que solo pertenecen a la historia mal entendida. Del carácter maravillosamente disparejo de nuestros materiales nace, sin embargo, una dificultad en verdad lo suficientemente grave como para figurar entre las 3 o 4 grandes paradojas del oficio del historiador. Sería una gran ilusión imaginarse que a cada problema histórico responde un tipo único de documentos, especializado en ese empleo. Al contrario, cuanto más se empeña la investigación en llegar a los hechos profundos, menos se le permite esperar la luz sino por los rayos convergentes de testimonios de naturaleza muy diversa. ¿Qué historiador de las religiones quisiera conformarse con consultar tratados de teología o recopilaciones de himnos? Bien lo sabe.
acerca de las creencias y las sensibilidades muertas, las imágenes pintadas o esculpidas en las paredes de los santuarios. La disposición y el mobiliario de las tumbas tienen al menos tanto que decirle como muchos escritos. Así, como del examen de las crónicas o de las cartas pueblas, nuestro conocimiento de las invasiones germánicas depende de la arqueología funeraria y del estudio de los nombres del lugar. A medida que uno se acerca a nuestra época, esas exigencias se vuelven probablemente diferentes. No por ello se vuelven menos imperiosas. Para entender las sociedades de hoy, ¿quién cree que basta la lectura detenida de los debates parlamentarios o de las piezas de Cancillería? ¿No se debe también saber interpretar un balance bancario, texto más hermético para el profano que muchos jeroglíficos? ¿Se aceptará que el historiador de una época en la que reina la máquina ignore cómo se constituyen y modifican las máquinas? Si bien casi toda la cuestión humana importante requiere el manejo de testimonios de tipos opuestos, en cambio las técnicas eruditas se distinguen forzosamente según el tipo de testimonio. El aprendizaje de cada una de ellas es largo. Su plena posesión requiere una práctica aún más larga y casi constante. Por ejemplo, un número muy reducido de trabajadores puede vanagloriarse de tener la misma preparación para leer y criticar una carta puebla medieval, para interpretar correctamente los nombres del lugar, que son ante todo los hechos del lenguaje, para fechar, sin error, los vestigios del hábitat prehistórico, celta, galorromano, para analizar las asociaciones vegetales de una pradera, un barbecho, una landa. Sin embargo, ¿cómo pretender escribir la historia de la ocupación del suelo sin todo esto? Creo que pocas ciencias tienen que usar simultáneamente tantas herramientas diferentes, y es que los hechos humanos son de los más complejos, y el hombre se sitúa en el punto extremo de esa naturaleza. En mi opinión, es imprescindible que el historiador tenga al menos un tinte de las técnicas principales de su oficio, aunque sea solo para saber medir de antemano la fuerza de la herramienta y las dificultades de su manejo. La lista de las disciplinas auxiliares que nos proponemos enseñar a nuestros principiantes es demasiado corta. A esos hombres que a la mitad del tiempo no podrían alcanzar sus objetos de estudio sino a través de las palabras, ¿por qué, absurdo paralogismo, se les permite, entre otras lagunas, ignorar las adquisiciones fundamentales de la lingüística? Sin embargo, cualquiera que sea la variedad de conocimientos que se quiera atribuir a los investigadores mejor armados, estos encontrarán siempre y por lo general rápidamente sus límites. Entonces, no queda otro remedio que sustituir la multiplicidad de competencias en un mismo hombre por una alianza de técnicas practicadas por distintos eruditos, pero todas orientadas hacia la elucidación de un tema único. Este método supone que se acepte el trabajo por equipos. Exige también la definición previa, por común acuerdo, de algunos grandes problemas dominantes. Nos hallamos todavía muy lejos de lograrle. Sin embargo, no hay duda de que estos logros dominan en gran medida el futuro de nuestra ciencia. 3. Transmisión de los testimonios. Una de las tareas más difíciles del historiador consiste en juntar los documentos que piensa necesitar. No lo lograría sin la ayuda de guías diversas, inventarios de archivos o de bibliotecas, catálogos de museos, repertorios bibliográficos de todo tipo. Vemos, a veces, que unos pedantes descarados se extrañan ante el tiempo que sacrifican algunos eruditos para componer obras de este tipo y ante el tiempo que necesitan todos los trabajadores para enterarse de su existencia y manejo. Como si las horas invertidas en semejantes tareas, aunque tengan cierto atractivo escondido, carecen indudablemente de brillo romántico. No se pudiera ahorrar finalmente el más horrendo despilfarro de energía. Supongamos que, apasionado con razón por la historia del culto de los santos, desconozco la biblioteca hagiográfica latina de los padres volandistas. Si ustedes no son especialistas, difícilmente podrán imaginarse la cantidad de esfuerzos tontamente inútiles que esta deficiencia bibliográfica me costará. En verdad,
Lo que conviene lamentar no es que podamos colocar ya en nuestros estantes una cantidad notoria de estas herramientas, cuya enumeración, materia por materia, pertenece a los libros especiales de orientación, sino que sean todavía lo bastante numerosas, sobre todo para las épocas menos alejadas de nosotros. También conviene lamentar que su elaboración, especialmente en Francia, no obedezca sino excepcionalmente a un plan global racionalmente concebido y que su actualización quede abandonada con demasiada frecuencia a los caprichos de los individuos o a la parquedad mal informada de algunas editoriales. El tomo primero de las admirables fuentes de la historia de Francia, que debemos a Émile Molinier, no ha sido reeditado desde su primera publicación en 1901. Este simple hecho merece que se levante un acta. Es cierto que la herramienta no hace la ciencia, pero una sociedad que pretende respetar las ciencias no debería menospreciar sus herramientas. Quizá sería prudente no remitirse demasiado para ello a los cuerpos académicos, cuyo reclutamiento, favorable a la preeminencia de la edad y propicio a los buenos alumnos, no predispone al espíritu emprendedor. Nuestra escuela de guerra y nuestros estados mayores no son los únicos en nuestro país que conservan la época del automóvil la mentalidad de la carreta de los bueyes. No obstante, la calidad y la abundancia de esas señales serían de poca ayuda para un trabajador que no tuviera, de antemano, una idea del terreno a explorar. Pese a lo que a veces parece imaginarse los principiantes, los documentos no surgen aquí y allá por el solo efecto de quién sabe qué misterioso decreto de los dioses. Su presencia o ausencia, en tales o cuales archivos, o en tal o cual biblioteca, de tal o cual suelo, dependen de causas humanas, que no escapan de manera alguna al análisis, y los problemas que plantea su transmisión, lejos de tener únicamente el alcance de un ejercicio de técnico, atañen a lo más íntimo de la vida del pasado, porque lo que se encuentra ahí puesto en juego no es nada menos que el paso del recuerdo a través de las generaciones. Al frente de las obras históricas recientes, el autor coloca por lo general una lista de las clasificaciones de los archivos que consultó, de las recopilaciones que utilizó. Está muy bien, pero no es suficiente. Cualquier libro de historia digno de este nombre debería incluir un capítulo, o si se prefiere, insertar en los puntos cardinales de la exposición una sucesión de párrafos que se podrían llamar más o menos así. ¿Cómo puedo saber lo que voy a decir? Estoy convencido de que al reconocer estas confesiones, hasta los lectores que no son historiadores sentirán un verdadero placer intelectual. El espectáculo de la investigación, con sus éxitos y sus trabas, rara vez aburre. La totalidad ya acabada es la que difunde frialdad y tedio. A veces me visitan unos trabajadores que quieren escribir la historia de su pueblo. Por lo general, les digo lo siguiente, que aquí simplifico ligeramente, al fin de evitar los detalles de erudición que estarían fuera de lugar. Las comunidades campesinas no tuvieron archivos sino rara vez y tardíamente. En cambio, los señoríos eran empresas relativamente bien organizadas y con cierta continuidad, por lo que generalmente empezaron a conservar muy pronto sus archivos. Para todo el periodo anterior a 1789 y en especial para las épocas más remotas, los principales documentos de los que pueden esperar alguna utilidad son pues de proveniencia señorial. De allí resulta, a su vez, que la primera pregunta a la que tendrá que responder y de la que va a depender casi todo será la siguiente. En 1789, ¿quién era el señor del pueblo? En realidad, la existencia simultánea de varios señoríos entre los cuales el pueblo habría sido dividido no es de ninguna manera inverosímil, pero para ser breve se dejará de lado esta suposición. Se pueden concebir tres eventualidades. Puede que el señorío haya pertenecido a una iglesia, a un laico, quien durante la Revolución emigró, o a un laico que por lo contrario nunca emigró. En el primer caso es con mucho el más favorable. Probablemente el archivo habrá sido bien manejado y desde hace más tiempo. Seguramente lo confiscarían en 1790 junto con las tierras.
por aplicación de la Constitución Civil del Clero. Lo llevaron entonces a algún archivo público y podemos esperar razonablemente que continúe ahí, más o menos intacto, a disposición de los eruditos. La hipótesis del emigrado merece también una calificación bastante buena. En este caso, también es probable que se procediera al embargo y a la transferencia. A lo sumo, se podría temer el riesgo de una destrucción voluntaria por ser el vestigio de un régimen aborrecido. Queda la última posibilidad, que sería sumamente riesgosa. En efecto, los antiguos dueños que no se iban de Francia o no caían bajo la férula de las leyes de salvación pública no padecían en sus bienes. Probablemente perdían sus derechos señoriales, ya que éstos habían sido universalmente abolidos, pero conservaban la totalidad de sus propiedades personales y por consiguiente de sus lejagos. Como nunca fueron reclamadas por el Estado, las piezas que buscamos habrían corrido, en este caso, la suerte común de todos los documentos de familia en los siglos XIX y XX. Supongamos que no se hayan perdido, las ratas no los comieron, o que no se hayan dispersado al azar de las ventas o las herencias, por los desvanes de 3 o 4 casas de campo distintas. Nada podrá obligar a su actual de tentar comunicárselos. Mencioné este ejemplo porque me parece absolutamente típico de las condiciones que frecuentemente determinan y limitan la documentación. Un análisis detallado de sus enseñanzas no carecerá de interés. El papel que acabamos de ver desempeñar a las confiscaciones revolucionarias es el de una deidad a menudo propicia al investigador, la catástrofe. Innumerables municipios romanos se transformaron en ciudades italianas banales y chiquitas, en las que el arqueólogo encuentra con dificultad algunos vestigios de la antigüedad. Solo la erupción del Vesubio conservó a Pompeya. Rara vez los grandes desastres de la humanidad han servido a la historia. Los inestimables expedientes de la burocracia imperial romana, junto con montones de manuscritos literarios e historiográficos, se hundieron en la confusión de las invasiones. Vimos cómo las 2 guerras mundiales borraron de un suelo cargado de gloria monumentos y archivos. Nunca más podremos hojear las cartas de los viejos comerciantes de Ypres y ver cómo se quemaron durante la derrota las libretas estratégicas de un ejército. Sin embargo, a su vez, la apacible continuidad de una vida social sin accesos de fiebre se muestra mucho menos favorable de lo que a veces se cree para la transmisión del recuerdo. Son las revoluciones las que fuerzan las puertas de los armarios de hierro y obligan a huir a los ministros, antes de que éstos se encuentren el tiempo de quemar sus apuntes secretos. En los antiguos archivos judiciales encontramos documentos de quiebra de empresas que, si hubieran podido llevar a cabo una existencia fructuosa y honorable, seguramente habrían acabado por destruir el contenido de sus archivos. Gracias a la admirable permanencia de las instituciones monásticas, la abadía de Saint-Denis en 1789 conservaba todavía los diplomas que los reyes merovingios le habían otorgado más de 1000 años antes, pero el Archivo Nacional es donde los leemos hoy en día. Si la comunidad de los monjes de Saint-Denis hubiera sobrevivido a la revolución, ¿quién nos asegura que nos permitiría hurgar en sus baúles? No más, quizá, que la Compañía de Jesús, que no permite al profano el acceso a sus colecciones, por lo que tantos problemas de la historia moderna permanecerán siempre desesperadamente oscuros, o el Banco de Francia, que no permite a los especialistas del Primer Imperio consultar sus registros, ni siquiera los más polvorientos. Desgraciadamente, la mentalidad del iniciado es inherente a todas las corporaciones. Es aquí donde el historiador del presente se encuentra en franca desventaja. Queda casi totalmente desprovisto de estas confidencias involuntarias. Para compensar, es cierto que dispone de las indiscreciones que le susurran al oído de sus amigos. Por desgracia, la información no se distingue bien del chisme. Un buen cataclismo nos convendría a menudo más. Al menos así seguiremos hasta que las sociedades no renuncien a confiar en sus propias tragedias para el cuidado de sus archivos y consientan organizar
racionalmente con su memoria el conocimiento de sí mismas. No lo lograrán sino luchando cuerpo a cuerpo con los dos principales responsables del olvido y la ignorancia, la negligencia que extravía los documentos y, más peligrosa aún, la pasión por el secreto, secreto diplomático, secreto de los negocios, secreto de las familias que los esconde o que los destruye. Es natural que el notario tenga el deber de no revelar las operaciones de su cliente, pero no que tenga el derecho a encubrir un misterio tan impenetrable que los contratos firmados por los clientes de su bisabuelo, mientras que por otra parte, nada le impide seriamente dejar que esos documentos se conviertan en polvo. Nuestras leyes, al respecto, huelen a viejo. Rara vez merecen respeto los motivos por los que las grandes empresas se niegan a hacer públicas las estadísticas más indispensables para una conducta sana de la economía nacional. Nuestra civilización habrá hecho un inmenso progreso el día en que el disimulo, erigido en método de acción y casi en virtud burguesa, deje lugar al gusto por la información, es decir, necesariamente por el intercambio de información. Volvamos, sin embargo, a nuestro pueblo. En este caso, preciso, las circunstancias que deciden la pérdida o la conservación, el acceso o no acceso a los testimonios, tienen su origen en fuerzas históricas de carácter general. No presentan ningún rasgo que no sea perfectamente inteligible, pero están desprovistas de toda relación lógica con el objeto de la encuesta, cuyo resultado se encuentra, sin embargo, bajo su dependencia. Obviamente, uno no ve por qué el estudio de una pequeña comunidad rural en la Edad Media, por ejemplo, de la época decida o no aumentar las tropas de Combles algunos siglos más tarde. Nada más frecuente que este desacuerdo. Si conocemos muchísimo mejor el Egipto romano que la Galia de la misma época, no es porque nos interesemos más en los egipcios que en los galorromanos. La sequía y los ritos funerarios de la momificación preservaron allá los escritos que el clima y usos de Occidente condenaban, en cambio, a una rápida destrucción. Por lo general, no hay relación alguna entre las causas que hacen que la búsqueda de documentos sea un éxito o un fracaso, y los motivos por los que estos documentos resultan deseables. Tal es el elemento irracional, imposible de eliminar, que da a nuestras investigaciones algo de este trágico interior en el que tantas obras de la inteligencia, quizá con sus límites, encuentran una de las razones secretas de su seducción. Todavía en el ejemplo citado, la suerte de los documentos, pueblo por pueblo, se vuelve más o menos previsible una vez conocido el hecho crucial, pero no siempre es el caso. El resultado final depende a veces del encuentro de tantas cadenas causales totalmente independientes unas de las otras, que cualquier previsión es imposible. Sé que 4 incendios sucesivos y luego un saqueo devastaron los archivos de la antigua abadía de Saint-Benoît-sur-Loire. Al abordarlos, ¿cómo puedo adivinar de antemano qué tipo de piezas se salvaron? Lo que han llamado la migración de los manuscritos ofrece un tema de estudio de lo más interesante. El paso de una obra literaria por las bibliotecas, la ejecución de las copias, el cuidado o la negligencia de los bibliotecarios y de los copistas son otros tantos rasgos que expresan al vivo las vicisitudes de la cultura y el juego variable de sus grandes corrientes. Pero, ¿acaso el erudito mejor informado hubiera podido anunciar antes de su descubrimiento que el manuscrito único de la Germania de Tácito en el siglo XVI había ido a parar al monasterio de Hersfeld? En una palabra, en el fondo de casi cualquier encuesta documental existe un residuo de imprevisión y por consiguiente de riesgo. Un trabajador que por alguna razón conozco bien me contó que en Durkheim, cuando esperaba sin manifestar demasiada impaciencia un incierto embarque en la costa bombardeada, uno de sus compañeros le dijo sorprendido: «¡Qué extraño! No parece detestar la aventura». Mi amigo hubiera podido contestarle que, pese a un prejuicio bastante común, la costumbre de la investigación no es de ninguna manera desfavorable a la aceptación, bastante fácil, de una apuesta con el destino.